sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidida, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor. Más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por el camino, en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que Él guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Amados hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de compartir su palabra. Hoy estamos en el Salmo 34, los 22 versículos. Salmo 34, del 1 al 22. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo harán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Pues gracias a Dios por su palabra. En el Salmo 34 tenemos una serie de lecciones. Está titulado como La protección divina, en la versión Reina Valera, la protección divina. Y realmente es un título que describe el contenido porque entendemos que David escribió el Salmo cuando fue librado de una situación mortal, realmente, de riesgo para él. Estaba en un contexto de riesgo su vida y cuando clamó a Dios, Dios le libró de esa situación. Entonces David compuso este salmo. Es una lección constante en David. Él alabar a Dios por lo que hace, reconoce la liberación, reconocer cómo Dios cambia las situaciones para bendición, en este caso de David cuando era joven. El contexto está en 1 Samuel 21 del 13 al 15, donde dice que David huyó del rey Saúl que lo quería matar por envidia y se fue a Aquis, rey de Gat. Gat es una ciudad filistea y recordamos que los filisteos fueron enemigos de Saúl por mucho tiempo y también de David. Pero en algunas ocasiones David entró a algunos territorios filisteos y en este caso, huyendo de Saúl, fue a Aquis, rey de Gat. Pero dice que los siervos de Gat dijeron al rey que este era David. Incluso le mencionan como el rey de toda la tierra. David todavía no era rey, pero era uno de los principales líderes y tenía esa oposición por la actitud de Saúl. Y dice ahí, 1 Samuel 21, del 13 al 15, que David cambió su semblante. Literalmente dice que se fingió un enfermo mental para no ser detenido por Aquis ahí en Gat o ser muerto. Y dice que escribía en las paredes, en las puertas de las casas, algunas incoherencias y tenía una actitud como de una persona enferma de la mente. Entonces, cuando trajeron a David con Aquis, rey de Gat, allí en Filistea, el rey Aquis dijo: este hombre está enfermo, ¿por qué lo traen conmigo? No es David, el siervo de Saúl, y entonces lo echó de su casa. Y entonces David se fue de allí y estuvo en otros lugares. Dice que estuvo en Moab, incluso dice que se juntaron con él sus hermanos, incluso su papá y su mamá. Y estuvieron ahí en Moab, pues resguardados en una fortaleza militar, hasta que el profeta Gad le dijo a David: no es bueno que estés en un solo lugar donde te pueden ubicar, mejor vete a Judea y tienes que estar escondido ahí en los campos. Y fue cuando David juntó un ejército de 400 hombres, que dice eran 400 personas rechazadas, muy resentidas contra Saúl, y bueno, pues esas personas empezaron a hacer un ejército para David. Entonces, este contexto de la provisión de Dios para Saúl, para David, cómo le libró de ser muerto ahí por el rey Aquis de Gat, fue el detonador para que David compusiera este canto, donde bendice a Dios y de verdad le agradece, porque no era fácil que el rey creyera, en este caso el rey de Filistea, que David estaba enfermo. Pero lo creyó totalmente y lo echó de su corte y no hizo ningún daño a David.
Entonces David tuvo una idea de astucia para ser librado de pues una posible violencia del rey de Filistea. Y ahora vamos a ver entonces 3 evidencias de la gratitud a Dios. Evidencias de la gratitud a Dios porque en este evento histórico David enseguida compuso este canto. Encontramos por el contexto que David es joven, todavía no tenía ni siquiera 30 años, estaba siendo un principal militar de Saúl, pero por sus habilidades, pues Saúl lo odiaba y tuvo mucho celo contra David. Pero hasta ese punto David había sido un buen siervo, no había cometido algo malo y solamente estaba huyendo de que lo mataran. Vamos a ver entonces que la primera evidencia de gratitud es bendecir. Salmo 34, del 1 al 6. Bendecir a Dios es exaltarle, darle gracias a Dios porque nos libra en cualquier circunstancia. Dice el versículo 1, bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces nosotros podemos aquí contextualizar cómo David estaba tan contento de haber sido librado de una muerte por un enemigo filisteo y en cuanto estuvo la oportunidad de escribir, compuso este salmo y le dice al Señor, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces la lección de David es siempre bendecir a Dios. Que no estemos con un resentimiento o con un sentimiento de miedo después de lo que pasó en su vida o ni siquiera tomar en cuenta el hecho. Dice, yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces es una idea de repetición aquí continua en la poesía hebrea, pero él está diciendo que bendice y que alaba a Dios. Bendice a Dios en todo tiempo, no importa si es un tiempo agradable o no, él bendice a Dios y la alabanza estará de continuo en mi boca, o sea, voy a estar alabando a Dios. Y entendemos nosotros esta noción de David de alabar por tantos salmos que compuso. Realmente era alguien que alababa a Dios constantemente y su corazón siempre tenía gratitud para Dios. Dice el 34:2, en Jehová se gloriará mi alma, lo harán los mansos y se alegrarán. Entonces, ahora añade una idea un poco distinta de bendecir o alabar y añade la idea de gloriarse. Gloriarse significa tener el más alto valor en algo. Es algo así, gloriarse de. Es como tener la más alta estima a alguna situación personal o un valor. Y en este caso David dice, me voy a gloriar en mi alma en Dios. Entonces ya no estaba gloriándose en su habilidad militar o en su juventud en ese momento, estaba gloriándose en el Señor. Decía, en Dios se va a gloriar mi alma. Otra vez habla de la parte más profunda de su ser y siempre se sentía pues dispuesto a alabar porque ya no estaba gloriando cosas personales, estaba gloriando a Dios, estaba dando gloria al Señor. Y dice aquí, lograr los mansos y se alegrarán. Entonces David toma aquí una noción de que los que son mansos, recordamos, manso no es alguien sin carácter, es alguien que tiene un carácter bajo control. La mansedumbre es carácter bajo control. Y dice, los mansos lo van a oír y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Pues los creyentes. En este momento David se da cuenta que algunos judíos sí alababan a Dios, sí eran fieles a Dios y algunos eran mansos. Posiblemente de los mismos que eran compañeros o familiares de David, había personas con mansedumbre. Por eso decimos es muy importante la mansedumbre en nuestro carácter. Opuesto a la soberbia o a la violencia está la mansedumbre. Y David dijo, estos mansos van a escuchar que Dios me libró y van a alegrarse conmigo. Va a haber una alegría. Entonces es un motivo de gozo cuando Dios libra a un creyente. Dice el 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces es una invitación. Nuevamente son sinónimos de alabanza, ¿no? Decíamos bendecir, de gloriarse, en este caso engrandecer y exaltar. En este caso, engrandeced a Jehová conmigo, dice que hagamos notoria la grandeza de Dios. Siempre reconozcamos cuán grande es Dios. Es describir la grandeza de Dios. El motivo de la composición, el motivo de la alabanza es cuán grande es Dios. Dios le libró de una manera milagrosa de ser muerto y en ese momento él decía, engrandezcan a Dios conmigo. Pero también es algo de notar que está invitando a otros. Posiblemente cuando el Salmo se cantó en muchas ocasiones, acompañado de instrumentos de cuerda o de arpa específicamente, era una invitación. Engrandezcan a Dios conmigo. Un verdadero creyente no se quiere quedar solo con la alabanza a Dios, quiere que otros se exalten con él. Es una invitación para que juntos describan la grandeza de Dios. Dice, y exaltemos aún a su nombre. Otra vez la palabra exaltar es así como hacer notoria la grandeza de Dios. Cuán alta es la gloria de Dios. Exaltar el nombre del Señor. Y recordamos que el nombre es la esencia.
de la persona. Entonces, el nombre de Dios era exaltar a Dios mismo. Y entonces es alabar a Dios por su grandeza, describir su grandeza y después alabar por esa grandeza que se tiene noción. Y estamos invitando, decía aquí David, invitando a otros, exaltemos aún a su nombre. Entonces, un creyente sí inspira a otros para que adoren al Señor. No nada más él adora, sino quiere adorar también en comunidad o en congregación. El 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Está describiendo exactamente lo que pasó. Él buscó a Dios pidiendo ayuda, sabiendo que podía ser asesinado, que podía ser detenido, que podía ser incluso llevado a Saúl para ser juzgado. Y él fingió esa enfermedad mental y entonces dice, busqué a Dios y él me oyó. Reconoce David algo importante, no es el hecho de haber fingido su enfermedad mental, sino que Dios le escuchó y Dios le libró. Siempre le da la gloria a Dios. Es un principio muy importante para los creyentes, no buscar gloria personal, sino buscar la gloria para Dios. Que a Dios le alaben, que Dios sea bendecido, que glorifiquen su nombre. Y dice, me libró de todos mis temores, porque realmente David tenía miedo. En todo el contexto encontramos que David tuvo miedo y estuvo huyendo. Incluso cuando llevó a su padre y su madre en la tierra de Moab, tenía miedo de que a sus papás y a sus hermanos pues los acabara la casa de Saúl. Y tenía muchos miedos aún. Y sin embargo dice, Dios me libró de mis temores. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces habla aquí de la palabra alumbrar como el destello de luz que llega, que ilumina, que libra o que da un camino, que ilumina para tomar un camino, pero no es para cualquier persona. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, o sea, aquellos que dedican a Dios la oración, que piden bendición, que claman a Dios, que están pidiendo por una necesidad específica, son los que miran al Señor. Dios está buscando gente que le mire a Él, que le quiera buscar, que quiera convertirse, que quiera estar determinadamente confiando en quién es Dios. Y dice, y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, no perdió en el honor. En este caso, David no fue, decíamos, detenido ni entregado, no fue trasladado con Saúl, no fue muerto allí en la tierra de Filistea, sino que pudo salir libre de una manera totalmente con la evidencia de la misericordia de Dios, una manera sorprendente en el contexto. Y dice, sus rostros no sean avergonzados, porque hay honor a aquellos que confían en el Señor. El versículo 6 dice, este pobre le clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Entonces, aquí David se reconoce a sí mismo como un pobre. Usted puede imaginarse un poeta con esa capacidad, un militar que tenía en ese momento toda la habilidad y la edad y la fuerza para poder estar en la guerra, se reconoce como un pobre. Dice, este pobre, se refiere a sí mismo, clamó. Entonces, alguien que se puede ubicar como pobre, que reconoce la escasez de recursos, que reconoce la escasez de habilidad, que reconoce la escasez para poder enfrentar situaciones tan difíciles, reconoce que Dios es quien le libra. Entonces, es una manera de la humildad que vemos en David, porque no dice yo tuve la habilidad, tuve la astucia, yo lo hice. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Entonces ahí vemos nosotros una relación inseparable del clamor y de la respuesta de Dios. Cuando alguien clama a Dios, Dios le responde. Dios escucha y lo libró de sus angustias. En este caso, permitió la salida de David de Filistea y bueno, que pudiera ser trasladado a otras ciudades donde hubiera menos riesgo para su vida y la familia que estaba con él y los militares o las personas que estaban formándose en su ejército. Entonces son librados de aflicciones. Los creyentes bendecimos a Dios. Esa es la aplicación que tenemos directa de David. Tenemos una actitud constante de alabar al Señor. Nuestro deseo es siempre alabar a Dios. En todas las circunstancias, exaltar el nombre de Dios, bendecir a Dios, alabar a Dios. Lo más valioso que tenemos es inspirar a otros también, a los que están mansos, dice ahí, que tienen un carácter controlado, en este caso por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos habla de la vida llena del Espíritu o guiada por el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo y habla también en ese contexto de lo que es la mansedumbre. Aquellos que son controlados en su carácter, no son soberbios, que tienen bajo control sus emociones y sus reacciones, son personas que pueden ser adoradores de Dios y son confiables en el contexto del servicio al Señor. La invitación es a reconocer juntos la grandeza de Dios. Entonces, también los creyentes no podemos quedarnos con una alabanza
alabanza personal o egoísta. Es necesario la alabanza personal, la alabanza pues directamente con el Señor, la meditación en la palabra, pero también tenemos que invitar a otros. También es bueno que otros alaben con nosotros y entonces hay una, digamos, fortaleza espiritual y no nada más vivimos de manera egoísta. El testimonio es que Dios escucha y los malos van a ser pues detenidos. En este caso, la violencia o el posible momento difícil para David, dice, nos libera de nuestros miedos. El miedo lo tenemos por pérdidas y dolor. Entonces, todas las pérdidas que vienen, tenemos una confianza en Dios. Dios inspira confianza, nos bendice. Si Dios quiere, podemos salir adelante. Nos libra de miedos, pero también nos libra de dolor. El dolor que es parte de la vida y en este caso, pues David fue totalmente librado, pero nosotros también pedimos que nos libre de dolor el Señor y si es su voluntad lo puede hacer. Las bendiciones que tenemos aquí es que tenemos una fe basada en la respuesta de Dios, que Dios no quiere que perdamos nuestro honor, no quiere que seamos avergonzados. Lo único que nos avergüenza es el pecado. Cada vez que cedemos ante el pecado, cedemos ante el enfoque mundano, somos avergonzados. No estamos en la fortaleza que deberíamos estar. Pero si estamos honrando al Señor, como en ese momento David era débil, militarmente era débil políticamente, sin embargo Dios lo libró por su misericordia. Las aflicciones son muchas, decimos aquí, entonces no es esa noción de que en el Evangelio no tenemos aflicciones, sufrimos lo mismo que la gente que no conoce al Señor. La bendición es que nosotros tenemos a Dios como ayuda. Entonces las aflicciones que tenemos, que pueden ser muchas, Dios nos libra y dice, son diversas, pero si Dios quiere, nos puede librar. En ese caso para David no era fácil que creyeran que estaba enfermo o que no era la persona indicada y lo dejaran ir. Sin embargo, pasó milagrosamente. Reconocemos entonces que Dios nos bendice, que Dios está con nosotros. Una segunda evidencia de gratitud a Dios en el Salmo 34 es consagración o entrega, un compromiso de entrega con Dios. 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta noción del ángel de Jehová es muy importante que la notemos porque es una idea de la presencia misma de Dios. El ángel de Jehová quiere decir, en el contexto judío, como la parte espiritual de una persona. Cuando decían el ángel de una persona, pensaban en apariciones o visiones que no existen. Pero en este caso, el ángel de Jehová sí existe y es entonces la presencia misma de Dios. No es otro ángel, ni es tampoco nada más el Señor Jesucristo. Algunas iglesias manejan eso. El ángel de Jehová son las tres personas presentándose, fortaleciendo, dando una bendición especial. Desde el caso de Abraham, muy en el Génesis 12 y otros casos ahí, Gedeón y otros personajes, Jacob también. El ángel de Jehová es Dios mismo manifestando algo o pues presentando su perfecta voluntad. Y en este caso dice que acampa alrededor de los que le temen, o sea, está como en un campamento militar. Está esperando una defensa de los que le temen. Está dispuesto a defender a los que le temen. Y esto es una noción muy necesaria. A los que tememos a Dios, o sea, los que tenemos reverencia a Dios, el Señor nos defiende. Dios nos puede defender. Si es su plan que pasen situaciones difíciles y nos llegan a pasar, entonces tenemos otro propósito. Pero si Él no quiere, nos guarda de todas las cosas porque estamos teniendo reverencia y los defiende. Entonces el ángel de Dios mismo, Dios defiende a los creyentes. David se sintió defendido por Dios. En su contexto, por eso dice, el ángel del Señor acampa alrededor y nos defiende. 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces hay una alegría al ver cuán bueno es Dios. David, que tenía miedo de ser asesinado, de ser detenido o de que pasaran muchas violencias sobre su vida, él fue librado de una manera totalmente sorprendente. No hubo una arma, no hubo una defensa militar. Fue el sacado de la ciudad de Filistea por la misericordia de Dios. Y David dice, gustado, o sea, prueben cuán bueno es Dios. Entonces, un buen creyente, decíamos, alaba a Dios con otros, invita a otros a alabar a Dios, pero también les invita a que conozcan cuán bueno es Dios. No se quedó con la experiencia personal, cuán bueno fue Dios con él, sino dice, vean que Dios es muy bueno, me libró a mí, puede librarlos a ustedes. Invitamos a que los demás también alaben, a que los demás también tengan esas experiencias de cómo Dios libra cuando es su perfecta voluntad. Y dice la segunda parte del versículo, dichoso
el hombre que confía en él. O sea, la felicidad más alta se tiene por confiar en Dios. Y David en ese momento no tenía dicha por su fuerza militar, ni tenía dicha por la posibilidad de ser rey, ni tenía dicha por otras aspiraciones personales. Dice, soy dichoso porque confío en él. O sea, nuestra felicidad está en la confianza que tenemos en el Señor. Nos alegramos porque confiamos en Dios. 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces va ahora a la reverencia. Pasa de la celebración muy festiva, de adorar o exaltar o invitar a una comunión, ahora a una reverencia. Dice, teman a Dios sus santos, o sea, vivan de manera reverente. Un creyente no puede ser irreverente con Dios. Hay demasiada irreverencia en contra de Dios por los no creyentes y lamentablemente que haya creyentes irreverentes es algo muy, muy triste. Pero aquí dice David la invitación, los que son santos, témanle. O sea, tengan reverencia los que están consagrados, los que están en santidad. Y dice una conclusión, no falta nada a los que le temen. O sea, si están en reverencia con Dios y están en santidad, no les va a faltar nada. Habrá problemas, habrá necesidades, enfermedades, escasez de trabajo, cambios muy drásticos en nuestra vida, pero si seguimos buscando a Dios, entonces nada nos va a faltar. Y realmente Dios provee de una manera abundante. 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces ahí describe a depredadores altos, depredadores elevados, que normalmente son temibles hasta por los seres humanos. Pero dice ahí entonces que esos leoncillos necesitan y tienen hambre. Y entendemos ahora cómo está la cuestión de los ecosistemas y cómo a veces estos depredadores, pues sí, llegan a tener hambre. No hay presas o hay sequía o cualquier circunstancia de la naturaleza y aunque son tan fuertes, aunque pueden derrotar y pueden consumir a muchos otros animales, sin embargo pueden padecer hambre. Y esta parte de la naturaleza David la toma poéticamente y dice, aún esos que son fuertes, algo como el león, así mismo tan fuerte, tan pues dotado para ser un depredador, dice, llegan a padecer hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Otra vez, repite la idea del versículo 9. A los que buscan al Señor, nada les va a faltar. Y ahora habla aquí de buscar como tener comunión. David oró en ese momento crucial de su vida en que podía padecer el riesgo incluso de la muerte, oró y pidió, Señor, líbrame de este rey, dirígeme, permíteme hacer algo para que mi vida no sea acabada en este momento. Y como era la perfecta voluntad del Señor, al buscar al Señor no le faltó ningún bien. Tuvo una bendición y tuvo una salida milagrosa de un país donde estaba supuestamente resguardándose, y dice ahí entonces, nada falta a los que buscan al Señor. Una invitación a que busquemos al Señor, a que sigamos buscando al Señor. Dice 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y aquí tenemos entonces una descripción del papel de los padres de familia. Los padres creyentes no pueden dejar de manera fortuita que los hijos decidan solos o que los hijos puedan tomar el camino de Dios de una manera casual. Está invitando a sus hijos. En este momento David era muy joven, no tenía los hijos que llegó a tener en la adultez o parte de su vejez incluso, pero dice ahí entonces, vengan hijos y escúchenme. Un buen papá invita a sus hijos a oír las cosas de Dios. David no estaba contando hazañas militares, no estaba contando la capacidad poética que tenía. Dice, vengan y escúchenme. Les voy a enseñar el temor de Jehová. El temor de Jehová os enseñaré es la reverencia a Dios. Entonces, un buen papá, David en ese momento tenía un buen testimonio, podía decirle a sus hijos, les voy a enseñar algo. Escúchenme, hijos. Tengan reverencia por Dios. Sean gente reverente. Entonces, la fe se aprende en casa. No es la fe que se aprende en templos o en otros lugares. La fe ahí se refuerza o se forma, pero se origina en la casa. La fe tiene que ser totalmente familiar. Los papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos la fe, y no con palabras o con indicación de que ellos se reúnan o ellos asistan. Nosotros tenemos que ser ejemplo. David era un ejemplo en este punto de su vida.
Era un ejemplo para sus hijos y les dice, vengan y escuchen. Les voy a enseñar algo trascendental, algo importante. Sean reverentes con Dios. Entonces los papás tenemos el compromiso de enseñarle a los hijos y que siendo reverentes nosotros, los hijos van a aprender a ser reverentes. Y algo importante en David, sí era reverente con Dios. Aunque cometió varios errores graves, pecados graves que conocemos todos en la historia de David, sin embargo se arrepentía y se dolía de haber hecho algo tan malo. Y se apartaba y respetaba la palabra dicha por profetas en ese caso. En su contexto, los que eran siervos de Dios eran los profetas y entonces fue un hombre reverente, aunque no perfecto. Sin embargo, en este momento sí dice, les voy a enseñar la reverencia. Los papás tenemos el compromiso de que podamos enseñarle a nuestros hijos la reverencia. Entonces 34:12 dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ahora, aquí David describe la liberación que Dios le dio. Tenía vida un día más. Un día más porque no cayó en manos de los filisteos en ese día, pero gracias al milagro de Dios de librarlo, de sacarlo de manera sorprendente, él decía, yo anhelo vida. ¿Quién es el hombre que desea vida? Bueno, aquel que está consagrado a Dios, que tiene un anhelo de una vida genuina, no una vida de placeres efímeros, no una vida de engaños, no una vida de mundanalidad. ¿Cuánta mundanalidad dejamos que entre a veces a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra casa? Y dice entonces, el hombre que desea vida, desea muchos días para ver el bien. Define un poquito más extensa la segunda frase del versículo 12, desea muchos días, otra vez, vida, pero para ver el bien. Entonces ya no es una vida nada más de longevidad, sino una vida en la que se desea ver el bien. ¿Cuál bien? El bien de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios, la dirección de Dios, la soberanía de Dios, el proyecto que Dios tiene. Entonces hay una longevidad dada por estar en el proyecto de Dios. Y realmente David estuvo en el proyecto de Dios. Cuando llegó a apartarse por sus placeres humanos, por sus fallas personales, de verdad estuvo muy distante del plan de Dios y Dios lo volvió por misericordia. Pero cuando David estaba en el proyecto de Dios, estaba deseando ver muchos días de bien. Estaba dando un ejemplo de vida. 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hay una indicación aquí respecto a lo que hablamos. O sea, no hables nada malo. Nada de maldad en lo que tú dices, porque la maldad nos rodea. Eso es una influencia que hay en nuestra vida, incluso en David y en todos los contextos de creyentes. El mundo habla de una manera muy violenta, mentirosa, soberbia, llena de antivalores, llena de maldad. Entonces David dice, guarda tu lengua del mal, no digas nada donde haya maldad implicada. No hables como alguien que no conoce al Señor. Y aquí diríamos una noción interesante, ¿no? Usted ve en Apocalipsis, habla del anticristo y del falso profeta, dice que tienen una apariencia como buena, pero dice que hablan blasfemias. Parecen a una apariencia como de un cordero, pero habla blasfemias. O sea, hay gente que tiene una apariencia de conversión, pero su forma de hablar determina que no tiene esa conversión realmente. No está guardando su lengua del mal. Podrían ser todo tipo de maldiciones, todo tipo de chismes, todo tipo de palabra malintencionada. Entonces aquí David dice, guarda tu lengua del mal. Si de verdad eres un creyente, que hables como alguien que cree en Dios. Que digas las cosas de Dios, que no te metas en la manera de la maldad, porque dice la palabra cuánto dañamos con la lengua, ¿no? Incluso el Nuevo Testamento lo dice muy claramente, es un pequeño miembro, pero puede hacer un gran incendio, puede dañar. Y entonces la lengua hay que guardarla del mal. Podemos sentir el deseo, tenemos el conocimiento de la maldad de la lengua, pero dice no uses tu lengua para maldad. Consagra también tu lengua a Dios. Y tus labios de hablar engaño. Ahora habla de la mentira. Entonces, además de no decir lo malo, lo violento, lo que tiene antivalores, también da mentira. No digas nada que sea mentira. Guarda tus labios de hablar engaño. ¿Cuánta mentira hay en el mundo? ¿Sabe que la forma mundana de vida es totalmente mentirosa? Dice 1 de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Todas esas normas de vida que tenemos en el sistema fuera de Dios, que le llama mundo o mundanalidad, y no se refiere al planeta, se refiere al sistema de antivalores que hay. ¿Cuánta gente dice mentiras? Hay una cantidad enorme de mentiras y no hay noción del daño que se hace o las consecuencias que puede tener. De hecho, a mucha gente no le importa la mentira, le importa que sea algo impactante, algo que pues sea llamativo, aunque no sea cierto. Por eso decimos aquí, no podemos participar de ninguna mentira. Si algo no es cierto, no se puede decir.
Si algo no tenemos la visión de esto, no tenemos comprobado algo, no podemos estar con eso y mucho menos estar en mentira. 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ahora David sigue aquí con consejos, primero de la lengua y ahora del camino en general. Apártate del mal, ya no nada más de la lengua, el mal en general. ¿Cuánto mal hay alrededor? Pues hay mucho, ¿verdad? Hay violencia, hay homicidios, hay genocidio, hay una corrupción, hay un daño a los demás, hay tanta maldad, tantos delitos alrededor nuestro. Y dice David, apártate del mal. No participes de nada malo. Dedícate a Dios. Esta es la consagración. Finalmente este versículo es clave en el tema de la consagración. Versículo 14, apártate del mal. No dice toléralo o más o menos participa o involúcrate un poquito, no te involucres mucho. Dice apártate del mal. No tengas nada que ver con la forma de maldad o de perversidad en la que se. Usted recuerda, David, cuántas veces estuvo cerca de personas malvadas, de personas perversas. Cuánta gente muy mala estuvo cerca de David. Y lo leemos en Reyes, Crónicas y Samuel. De veras, hasta David tuvo a veces que revertir lo que otros decidían, porque eran malos. Y cuando David también tenía maldad, pues entonces se estaba perdiendo ese enfoque de consagración. Pero aquí el consejo es muy bueno. Apártate del mal. No participes de nada violento, nada donde haya corrupción, nada donde haya mentira, nada donde haya violencia en contra de otros, nada donde haya injusticia. También el mal es la injusticia en la que vivimos. El mundo es totalmente injusto. Y sin embargo, dice aquí David, dirigido por el Espíritu Santo, apártate del mal. Y en contraparte, haz el bien. Entonces, la fe de un creyente no nada más es de abstenerse, es de abstenerse y de participar. Abstenerse de lo malo y participar de lo bueno. Porque algunas personas piensan que el ser creyente nada más es abstenerse. Si no, lo malo, yo voy a abstenerme de lo malo. Pero además de abstenerme de lo malo, tengo que participar de lo bueno para tener fruto. Como dice la palabra, que no estemos ociosos ni sin fruto. Haz el bien, siempre haz el bien. Entonces podemos hacer misericordia, diríamos como un sistema de antivalores y de valores. Si hay maldad, hagamos lo bueno. Si hay pérdidas, hagamos ganancia. Si hay desamor, tengamos amor. Si hay falta de unidad, manifestemos unidad. Si hay antivalores y corrupción, tengamos justicia. ¿Cuánto podemos aprender a hacer el bien? No nada más notando lo malo que nos rodea, sino haciendo exactamente lo opuesto. Y de ahí la noción que el Señor Jesús hizo en el Nuevo Testamento de que seamos la sal de la tierra, ¿no? Oponernos a la podredumbre que nos rodea, oponernos a lo que está echándonos a perder en el mundo y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Esa es la conversión genuina. Haz lo bueno, busca la paz y síguela. Ahora, busca la paz habla entonces de un énfasis totalmente intencionado de tener paz. La paz no es casual. La paz puede venir de Dios, puede venir de la misericordia del Señor, pero muchas veces también nosotros buscamos paz. ¿Cuántas veces no somos gente de paz? Andamos buscando violencia, estamos buscando conflictos, estamos dañando, lesionando, manifestando todo tipo de violencias. Y dice ahí, busca la paz. Entonces, además de apartarte del mal y hacer el bien, busca la paz. Todo lo que sea en armonía perfecta con Dios y con los demás. Nosotros tenemos una armonía con Dios por la misericordia que en Jesús lavó nuestros pecados. Tenemos una conversión. Pero también buscamos la paz con los demás. No tenemos que enemistarnos por cualquier cosa con la gente. No tenemos que estar buscando esa enemistad, porque hay mucha gente que busca enemistad. Busca el odio, está llena de mucho resentimiento y está llenándose de muchos conflictos. Hay gente que son buscadores de conflictos. Dice aquí, busca la paz y síguela. Son dos énfasis que habla entonces de cómo tiene que ser muy insistente en la conducta. Buscar todo lo que sea paz y además seguirla. Procurar tener paz con los demás y mantenerme así. Mantenerme en paz. Diríamos, no voy a buscar una pérdida de paz por situaciones que no valgan la pena. Situaciones que puedo evitar, que puedo obviar, que puedo superar de otra manera, voy a tener paz. Solamente cosas muy graves, situaciones legales, que decimos, nosotros sí podemos participar de situaciones legales, de demandas y cosas graves, pero en una situación de derecho, una situación de verdad, no con mentiras y no con exageraciones o con distorsiones. Busca la paz y síguela. Ahí se describe como es un creyente. Se aparta del mal, hace el bien, busca la paz y la sigue. Son 4 órdenes allí de cómo debe ser la consagración. Nuestro compromiso de consagración es a Dios. A quien estamos consagrados es a Dios. David lo estuvo en el Antiguo Testamento en su contexto. Los cristianos tenemos más bendición.
Tenemos al Señor Jesucristo, la obra de salvación, tenemos la participación del Espíritu Santo, la paternidad de Dios tan descrita en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros estamos muy cercanos a Dios, pero tenemos que mantenernos en esa consagración. No una consagración de días o una consagración eventual o de fechas especiales, una consagración constante, una reverencia con Dios. Nuestra conducta tiene que ser de reverencia con Dios, por eso nos limitamos. De ahí la mansedumbre. Limito mis reacciones, mi carácter, mis voz, mis cosas de violencia, porque quiero ser reverente con Dios. No quiero tener manifestaciones de esa carnalidad o de esa violencia. Y también inspirar a otros o invitar a que conozcan a Dios y que disfruten con nosotros de lo bueno que es el Señor. Ahora que tenemos la bendición de en confinamiento compartir mensajes con la gente que no conoce la palabra de Dios, estamos invitando a que conozcan. Y milagrosamente Dios toca personas a través de mensajes, a través de alabanzas, a través de una oración, a través de una reunión. Entonces tenemos que invitar a los demás también. No es nada más una fe egocéntrica. A mí me gusta así o no me gusta así. Es una fe que es genuina, que es generosa. Quiero hacer esto para que otros conozcan de Dios. Incluso cuando hablamos de cuán grande es Dios, decíamos sin protagonismo, sin soberbia, exaltemos a Dios. Dios merece toda la gloria. Hay tantas razones para alabar a Dios. Así como cada día hay razones que la gente tiene para quejarse, para violentarse, para enemistarse, los creyentes tenemos que dar razones de unidad, de perdón, de justicia, sí, pero con amor. Justicia con amor y justicia con santidad delante del Señor. Y recordar que los que estamos consagrados al Señor, hay una felicidad para nosotros. O sea, esa alegría que describe David en este Salmo 34 es parte de su carácter como judío, pero también es una parte de nuestro carácter como cristianos. Los cristianos somos gente feliz en el Señor. Tenemos satisfacción, tenemos provisión, tenemos bendición por la obra de Dios en nuestra vida. No es una felicidad falsa, no es una pose, tampoco no es una mentira. A veces pasamos mucha tristeza, mucho llanto, mucho dolor, mucha aflicción, indudablemente. Pero la felicidad viene de parte de Dios. Y recordamos que el gozo viene por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. A veces también tenemos que decirle, Señor, enséñame a tener ese gozo que tú quieres darme. No quiero nada más vivir en tristeza, no quiero nada más vivir en aflicción, que es parte de lo que estoy viviendo, pero yo quiero que esa felicidad sea el resultado de una persona consagrada a ti. El resultado de la reverencia es vivir en santidad y tener necesidades cubiertas. Entonces, un creyente descrito en el Salmo 34 es alguien que vive en santidad. No se da permisos para andar en el mundo. Recordemos cuánta mundanalidad hay que nos rodea. De hecho, nos está acercando y trata de influir tanto por muchos medios. Y ahí los creyentes tenemos que aprender a orar y discernir, no aceptar todo lo que el mundo dice, no dedicar el tiempo como el mundo lo dedica. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tenemos que vivir de una manera diferente, no aburrida, no una manera incompleta o una manera así hipócrita. No, vivimos en santidad. La santidad es hermosa. Vea usted a Jesús como ejemplo de santidad. Un carácter perfecto de amor, de identidad, de amistad, de bendición. Jesús es santo. Y nosotros como santos también somos gente que tiene felicidad y tiene mucho que dar y tiene mucho que compartir. Y sí, la santidad es un esfuerzo. No podemos vivir fácilmente en un mundo que parece que la santidad es lo opuesto a lo que el mundo quiere. Sin embargo, con el Señor todo se puede, ¿no? Y nuestras necesidades serán cubiertas. Qué bueno es ver la provisión de Dios. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos muchas necesidades, pero Dios las cubre. Con su misericordia tenemos que trabajar, tenemos que administrar, tenemos que cambiar cierta forma en que manejamos los recursos que Dios nos da, pero nuestras necesidades van a ser cubiertas si trabajamos muy duro, si administramos bien, si buscamos al Señor, tenemos una serie de provisiones ahí de parte del Señor, pero estamos en santidad. Nada de mentira, nada de maldad, nada de tener perversidad en el corazón. El contraste aquí vemos nosotros entonces que aún grandes depredadores, que hablamos de los leones, que tienen necesidad, pero los que buscan al Señor tendrán abundancia de bienes. ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? Son incontables. Dios nos ha bendecido. Hemos pasado tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de pobreza también, pero a veces Dios usa esto como una forma de mostrarnos en nuestro carácter la provisión. Como decía Pablo, sé tener abundancia y sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a eso se refiere el versículo, nada más. Yo puedo vivir con abundancia y puedo vivir con escasez. Que no me sienta tan triste cuando hay escasez. Que dé fruto, que busque otra manera de producir, otra manera de estar. Y cuando haya abundancia, puedo alabar a Dios, incluso compartir con otros que tienen más necesidad que yo. Pero entonces mis bienes vienen por la misericordia de Dios. Y que le enseñemos a la siguiente generación. Los papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos la reverencia con Dios.
Y decíamos, no nada más de decirles que oren o que lean su Biblia, nos tienen que ver a nosotros. Nuestros hijos nos tienen que ver a nosotros leer la palabra de Dios. Nos tienen que ver orar, nos tienen que ver servir. De hecho, nuestros hijos nos ven que estamos en el servicio a Dios. No hay ningún engaño allí. No hay poses. No somos una iglesia de poses, ¿no? Donde vamos, cuando pudiéramos ir a una reunión presencial y nos portamos de una forma y en la casa nos portamos de otra. Eso no es fe. Eso sería realmente una falacia. Tenemos que enseñarle a los hijos que vengan a leer la palabra con nosotros. El famoso devocional familiar que hacemos, que tenemos que buscar siempre cómo realizarlo. Los hijos van creciendo, son pequeños o ya se están graduando o cualquier cosa y tenemos que buscar la manera siempre de buscar al Señor juntos y que la siguiente generación conozca nuestra fe. Una mujer cristiana o un hombre cristiano, tenemos que enseñarle a nuestros hijos los dos, no uno nada más, o de una manera sin equilibrio, ambos tenemos que estar ahí enseñando a la siguiente generación la fe. ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Cómo amamos al Señor? Y también prohibir cosas. En mi casa no puede haber cosas que estén mal. Mis hijos son muy amados, pero no puedo dejar que en la casa haya cosas que están mal delante de Dios. O porque amo a mis hijos, de una manera muy consecuente, no están en las cosas de Dios. Tengo que forzar ahí. El mundo de lo contrario. El mundo dice que los hijos hagan lo que quieran, que hay que dejarlos. Es una forma totalmente antivalores. Y el mundo está destruyéndose y no reconoce en su soberbia que se está destruyendo. Los papás creyentes tenemos el compromiso de enseñarle a nuestros hijos. El día que nuestros hijos se vayan de casa o se gradúan o ya se llegan a ir por alguna lesión así, pues ya será decisión de ellos. Pero mientras estén en la casa, no importa su edad o sus posgrados o sus sueldos, nuestros hijos están bajo la sujeción de la casa. Una fe generacional. Aquí oramos, aquí vamos a la iglesia, aquí buscamos de Dios, aquí hablamos de una manera, no hablamos de otra manera, aquí estamos enseñando la reverencia. No es una tarea fácil, pero es una tarea con mucho fruto. David decía, oigan hijos, les voy a enseñar el temor de Jehová. Y deseo de ver vida, decía en el caso de David, puede venir, Dios nos libra, como en el caso de este hombre al inicio de su jornada como siervo de Dios, pero tenía que estar clamando, tenía que buscar al Señor y tenía que aprender a no hacer maldad y no mentir. No hagas nada de maldad, compórtate así. Y también aquí está la enseñanza de padres a hijos. No hay nada malo en lo que hacemos, ni mentimos. Y estamos buscando siempre la justicia y el bien de Dios. La decisión es evitar lo malo y practicar lo bueno. Decíamos, no es una fe de estar así como inutilizado, como detenido. No, dice, no hagas las cosas malas, pero haz las cosas buenas. Sigue la paz y búscala. Búscala y entonces tendrás esa paz. Una tercera evidencia de gratitud es reconocer. Salmo 34, del 15 al 22, reconocer a Dios. Constante en los salmos de David. Reconocer quién es Dios. Dice el 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Dios siempre en su omnisciencia sabe lo que pasa con los justos. A nadie se le puede decir que Dios no lo ve, que no hay un conocimiento perfecto de lo que está pasando en todos los millones de seres humanos que existen en la tierra. Y los que han existido, Dios lo conoce todo. Esa es la omnisciencia del Señor en cuanto al conocimiento de los hombres. Pero esos ojos de Jehová, decimos otra vez, es un antropomorfismo. Dios no tiene ojos, no es una persona como nosotros, pero habla de una manera ilustrativa para que hagamos un poco más de entendimiento, que logremos entendimiento de quién es Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos, o sea, una atención totalmente dedicada. Esta atención dedicada la usamos los seres humanos. Los humanos que no somos omniscientes tenemos que tener los ojos fijos en algo, en una necesidad, en una forma de vida, en algún valor que tenemos. Entonces dice aquí que los ojos de Dios están totalmente dirigidos hacia los justos. Eso es interesante porque no habla aquí de toda la humanidad. Dice, en cuanto a los justos, en este punto, en este versículo, Dios está observando siempre a los justos, a los creyentes. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Otra vez, un antropomorfismo, como cuando escuchamos nosotros algo. Dice, bueno, así como Dios ve a los justos, también les escucha el clamor. Y recordamos que el clamor es una petición con mucha vehemencia, con mucha intensidad. Cuando clamamos es por una fuerte necesidad que es constante en nosotros. Siempre estamos clamando, necesitamos clamar. Bueno, Dios escucha. Dios escucha. No responde de inmediato como nosotros queremos o lo que queremos, pero Dios siempre escucha y responde de acuerdo a su soberanía y a su santidad. Entonces hay una confianza aquí en que Dios escucha y ve a la persona. Dios observa a la persona y cubre su necesidad y está atento a su oído al clamor. Dios escucha el clamor, aunque siempre decimos, responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. 34:16 habla de la ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Este texto se repite en 1 Pedro 3, del 10 al 12, cuando habla del juicio a los pecadores. Entonces dice que así como los ojos de Dios están cuidando a los justos y sus oídos al clamor atentos, también dice de manera permanente y constante, la ira de Dios está contra los que hacen mal. O sea que los que viven con maldad delante de Dios no están haciendo algo que no tenga consecuencias. Siempre habrá un juicio de parte de Dios, siempre habrá un castigo al pecado. No siempre lo vemos nosotros, o no es el destino de Dios que nosotros veamos el castigo de los malos. Dios sabe cuándo les castiga y cómo les castiga. Pero perfectamente dice aquí, su ira está contra los que hacen el mal. Todos los delincuentes, los malvados, los ladrones, la gente que abusa, la gente violenta, la gente que tiene tanta corrupción, Dios conoce que están haciendo mal y les va a juzgar. Y luego dice, y va a cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea, estos malos, que incluso algunos son famosos, o pueden ser hasta millonarios, van a ser cortados de la tierra. En algún momento van a morir y ya no va a haber memoria de ellos, porque no dejaron un legado. No dejaron una enseñanza de bien que se hace, no dejaron algo de lección de valores reales y entonces van a ser cortados de la tierra. 34:17 dice, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nuevamente repite, porque es un poema del Salmo, esta frase, clama a los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esta es una frase que se repite, por eso es una frase enfática del Salmo o una frase clave para ver todo el contenido. Pero entonces nos lleva otra vez a una noción fundamental. Los justos van a clamar porque habrá necesidad, porque habrá situaciones difíciles como David vivió. Pero cuando claman los justos, Dios oye. Siempre oye. Al momento escucha. Y entonces tenemos una certeza de que hemos sido escuchados. No vamos a recibir enseguida la respuesta a veces. Hay ocasiones en que sí. En este caso, David enseguida recibió la respuesta de salir de aquella ciudad filistea, pero no siempre pasa. A veces es de mediano o de largo plazo la respuesta de Dios, el sí o el no o el tenemos que esperar, que siempre enfatizamos. En este caso, cuando clamamos, Dios escucha y nos libra de las angustias. Este libro de las angustias es también una obra de Dios que nos da la fortaleza para seguir adelante. Si David hubiera decaído por la amenaza allí en Filistea o la violencia que lo rodeaba con Saúl, podría haberse quedado totalmente ya inutilizado en la obra de Dios. Pero como Dios le libró de las angustias, David siguió siendo un poeta. David siguió siendo un buen militar, David llegó a ser un buen rey y David es un modelo de lo que hace un hombre cuando se arrepiente delante de Dios. Entonces, las angustias van a irse cuando Dios disponga. A veces es un tiempo corto o largo, las angustias no tenemos una sola norma de ellas, realmente por circunstancias y por personalidad tenemos angustias que duran mucho tiempo o angustias que parecen ser efímeras o momentáneas, pero cuando Dios nos libra es por su misericordia. Dice el 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces describe ahora un poco más, además de la santidad, dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. O sea, los que tienen un corazón roto por miedo, por violencia, por debilidad, por la maldad que nos rodea. Hay muchas ocasiones en que tenemos el corazón roto delante del Señor. Nos sentimos desolados, nos sentimos inhabilitados, nos sentimos totalmente limitados por ese dolor o esas circunstancias que nos rodean, pero Dios está cercano ahí. Fíjese qué noción tan opuesta a lo que nosotros vemos en el mundo. La gente no creyente piensa que la fuerza del corazón, Dios entonces no tiene que estar cerca de nosotros. La gente es soberbia y piensa que sola puede hacer las cosas. Pero aquí dice una cuestión de valor totalmente opuesto al mundo. Los que están quebrantados de corazón, Dios está cerca de ellos. Pero aunque están quebrantados, a veces piensan que no está Dios. Por eso a veces sentimos que Dios no está. Estoy quebrantado de corazón, pero aquí está Dios. No tengo que esperar a que me escuche. Dios no se traslada. Dios no tiene que tardar un tiempo en llegar. Dios está ahí siempre. Aunque mi corazón esté quebrantado, me siento tan limitado, me siento totalmente despedazado. Ahí Dios está conmigo siempre. Hay una cercanía inmediata. Y salva a los contritos de espíritu. Contrito quiere decir alguien que se arrepiente y tiene tristeza por su conducta. Es alguien que se ha arrepentido de su pecado. Por eso David llegaba a ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque se arrepentía. Aunque era rey, tenía todo el poder y podía seguir haciendo lo malo, se arrepentía. No hizo todo bueno siempre. Hubiera sido un ejemplo de los que hicieron lo bueno, pero lamentablemente hizo muchas cosas que no estaban bien. Sin embargo, en su misericordia, Dios lo levantó porque se arrepentía. ¿Qué necesitamos? ¿Ser perfectos o ser alguien con un espíritu contrito?
Realmente un espíritu contrito nos lleva a ser perfectos delante de Dios. Dios nos puede bendecir, nos puede fortalecer, pero si no estamos arrepentidos, si no nos duele el haberle fallado a Dios, si no nos duele el pecado en que hemos estado, entonces no podemos arrepentirnos. Por eso tenemos esa noción de la falta de arrepentimiento como la base de que no haya un perdón ocasionalmente. Cuando no me arrepiento, no puede venir la obra del Espíritu Santo para darme entonces la convicción de pecado. 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Entonces habla otra vez de las aflicciones. Varias veces Salmo 34 habla de aflicciones. Aflicciones que destruyen, aflicciones que limitan, y en este caso aflicciones permanentes. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, va a haber mucho sufrimiento porque estamos en un mundo no creyente. Gracias a Dios los que estamos en Cristo y tenemos amigos creyentes, estamos en la comunión de la iglesia, es una grande bendición. Gente de fruto, gente de compromiso con Dios, nos alimenta, nos estimula, nos fortalece. Pero cuando estamos fuera de esto, o cuando los creyentes nos apartamos de la vida de consagración, podemos ser de mucha aflicción para nosotros y los que nos rodean. Entonces dice aquí, muchas aflicciones para tener el que es justo. No obsta que sea justo, para que no haya aflicciones. Este es justo y tiene aflicciones. Sin embargo, en esa justicia y aflicción, Dios le va a librar. Tiene un plan perfecto, Dios tiene el tiempo, Dios tiene el propósito y tiene un tiempo para poder sacar y sustentar a esa persona. En su soberanía y en su poder, Dios sabe cómo libra a quien quiere librar. 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces habla del gran cuidado de Dios. Cuando dice guarda todos sus huesos, habla de una protección física. David sabía cómo era la violencia física en la cuestión militar y dice, en este caso, Dios guarda los huesos de una persona que está consagrada a Dios. Y cuando dice, ni uno de ellos será quebrantado, hace una referencia a Juan 19:36, cuando a Jesús no le rompieron las piernas. Usted recuerda, estaba crucificado y como era una costumbre romana para que hubiera una hemorragia y muriera la persona pronto y pudieran quitarlo, porque era el día de reposo judío, dice que como Jesús ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Entonces aquí David profetizó un detalle de la vida de Jesús. No iban a ser rotas, en este caso las piernas, por la misericordia de Dios en su plan perfecto de la crucifixión. Pero también David como siervo de Dios reconocía que Dios guardaba la integridad física. 34:21 dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué consecuencias tiene la maldad? Absoluta. Es totalmente perniciosa, es destructiva. Dice que al malo lo va a matar la maldad. Fíjese que el malo piensa que la maldad es su forma de vida. Piensa que es lo que le da placer, piensa que es lo que le gusta. Pero aquí dice, esa maldad que tiene, que es malo, esa maldad lo va a matar, porque el pecado tiene consecuencias siempre. No hay pecado sin consecuencias. Y en este caso puede ser incluso la vida de la persona, las relaciones, el proyecto de Dios para la persona. Cuando alguien se aparta y anda en maldad, pues entonces no está en el plan de Dios, no puede estar en las cosas de Dios. Y también dice que los que aborrecen a los justos serán condenados, habla del odio. Entonces, no nada más es el malo que hace maldad por la cual muere, sino que también hay otra forma de conducta reprobable delante del Señor. Reprobable porque son los que aborrecen al justo. ¿Cuántas personas odian a los que son justos? Por los que no son justos. Los que no son consagrados, los que no son genuinos, aborrecen a los que están en Cristo, a los que están consagrados. Y ahí vemos cuántas personas odian a alguien porque nada más es un buen creyente. Lo odian porque es bueno. En este caso a David lo odiaba a Saúl porque era un militar de gran capacidad. Entonces los que aborrecen al justo serán condenados. Pasó con Saúl, lamentablemente. En este punto en que David escribió el Salmo 34 todavía no pasaba, pero llegó a pasar. Saúl, que odiaba, que quería matar a David, que no tenía ninguna razón para odiarlo y quererlo matar, fue depuesto del reino por su propia maldad. Entonces, no nos tiene que sorprender que nos aborrezcan si andamos en justicia. Si nos aborrecen porque andamos mal, si nos aborrecen por injustos, pues entonces estamos en el mismo medio. Pero cuando nos aborrecen sin haber hecho lo malo, andando en las cosas de Dios, entonces tenemos que ver que van a ser condenados los que nos aborrecen. 34:22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces termina con una exaltación a Dios porque redime el alma de los siervos. O sea, la palabra redimir, recordamos comprar, como el Goel, como el que rescata una propiedad de las personas, el redentor, el que compra, libra y perdona a las personas que confían en él. Dice, está redimiendo el alma de sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Otra vez, los consagrados. No todas las personas son siervas, no todas las personas son consagradas, no todas las personas se dejan corregir o formar en las cosas de Dios. David decía, si soy siervo de Dios,
Dios me va a redimir. Y no nada más a mí, el alma de todos los que son siervos de Dios, va a haber una redención para ellos. Va a haber perdón, va a haber restauración, va a haber restitución. Y no serán condenados cuantos en él confían. Aquí habla de la condenación final, el ser reprobado después de la muerte. Que decíamos, bueno, hay muchos dolores aquí, aflicciones, pérdidas, aflicciones que tenemos alrededor, pero que lleguemos al final de nuestra vida con condenación. Habiéndonos apartado de Dios o no conocido a Dios, entonces eso es la condenación. Pero si estamos firmes en el Señor, no vamos a ser condenados. Sin obstar otra vez el sufrimiento o las pérdidas o que tengamos aflicciones diversas, no hay condenación mientras no nos apartemos de Dios. David tuvo la aflicción, estuvo sometido a Saúl, sometido a Aquis, rey de Gat, sometido a Absalón, a otros más, y sin embargo no fue condenado porque confiaba en Dios. Cuando se mantenía en consagración, no fue condenado. Esa es la gran meta del creyente. No quiero morir en condenación. Tengo mucha aflicción, tengo pecado alrededor, tengo posibilidad de vivir otra vez en la forma mundana, pero no quiero. Quiero estar redimido, consagrado, para que al final de mi vida, como alguien que confió en Dios, porque es permanente aquí esta frase, los que en Él confían, van a estar salvos por la gracia del Señor. Reconocemos a Dios. Su atención está puesta sobre nosotros, nos cuida, ve nuestro clamor. Tenemos que seguir clamando. Es parte de la vida de los creyentes, clamar a Dios. Y recordar que el juicio viene sobre los malos. No nosotros pues tener ningún tipo de sentimiento adverso allí de que los malos pueden hacer las cosas que parece que les va bien. Nosotros sabemos que van a ser condenados y están siendo pues juzgados por Dios porque Dios todo lo ve. Y los que estamos en justicia, Dios nos libra de aflicciones. Varias veces lo dice el Salmo 34. A los que confían en Dios, los que están en santidad, los que son consagrados, Dios los libra de aflicciones. Y esa es una norma también para los cristianos. En Cristo Dios nos libra si estamos cumpliendo esa justicia, esa santidad, si estamos consagrados al Señor, va a haber bendición para nosotros. Y la cercanía de Dios a los quebrantados de espíritu dice entonces, bueno, si estamos contristados porque tenemos un quebrantamiento personal, ahí Dios no está con nosotros. Está cerca de los quebrantados. Dios no está con los soberbios, los presumidos, los que se sienten todopoderosos. Dios está con los que se saben necesitos, como dice aquí en el Nuevo Testamento, los que son pobres en espíritu, en las bienaventuranzas. Los que son pobres en espíritu tienen una grande bendición. Los sufrimientos van a ser abundantes, pero Dios nos va a librar cuando Él quiere, cuando es parte de su plan. El cuidado de nuestro cuerpo, aun cuando habla ahí de los huesos, pues si Dios nos guarda físicamente, va a ser parte de su plan y es parte de lo que Él quiere hacer, pues nosotros lo disfrutamos, pero estamos dispuestos a seguir con o sin esa protección. Nosotros queremos seguir al Señor. Las consecuencias de la perversidad van a ser muy grandes, va a haber un daño. Los que están mal, los que juegan con la salvación, juegan con las cosas de Dios, va a haber un daño para ellos. Eso no puede quitarse. Dios no tiene una forma de proteger a la gente. Si está haciendo lo malo, tienen que ser condenados. Y además, si odian a los creyentes, si hay un odio contra usted como creyente, porque usted es una persona que no participa de lo corrupto, de lo perverso, pues entonces esos que le odian, Dios va a condenarlos, pero usted puede seguir en consagración. De ahí que los creyentes tenemos que ser notorios en el mundo, que noten que somos creyentes, que noten que estamos en las cosas de Dios. Y nuestra redención del alma permanece. A pesar del sufrimiento, a pesar de las situaciones tan complicadas, Dios está con nosotros. Entonces tenemos aquí el Salmo 24, 3 evidencias de gratitud: bendecir, consagración y reconocer. Vamos a orar al Señor y queremos en verdad pues enviar a todos los hermanos un abrazo. Les extrañamos, les amamos, pero Dios conoce las circunstancias y sabe lo que quiere hacer con nosotros. Y en este momento esperamos que esta palabra nos consuele, nos fortalezca y dé dirección a nuestra vida. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este salmo que nos habla de un canto de alabanza, por una liberación que tú hiciste a tu siervo David. Era algo histórico que sucedió, que realmente él estaba en riesgo porque el rey Saúl quería matarlo, tenía toda la intención de hacerlo, y ahora David, huyendo en ciudades, en este caso de Filistea, tuvo que fingirse un enfermo mental para poder huir de ese lugar, para que no lo asesinaran, y vivir en varias ciudades, incluso con su familia, con sus padres, dice el texto. Tenía una forma de huida por alguien injusto. David no había hecho en ese punto nada malo, estaba huyendo de la envidia del rey Saúl.
Nosotros también como creyentes, Señor, cuando vivamos en medio de envidias y maldad, tenemos que seguir adelante. No nos podemos detener, no nos podemos cambiar la forma de vida porque tú quieres gente consagrada. Hablamos entonces de 3 evidencias: bendecir, para que siempre nosotros te alabemos por lo que tú haces, Señor. Gracias porque tú eres quien libra, tú eres quien libró a David y quien ha librado a creyentes en incontables ocasiones. Y indudablemente también podemos decir, nos has librado a nosotros. Que también tengamos una consagración, estemos entregados a ti, Señor. El mundo es muy fácil, la mundanalidad se mete fácilmente en la iglesia y nosotros queremos no estar participando de esto. No que seamos personas extrañas, pero que la santidad sea notoria. Tenemos una forma diferente de vivir, una entrega total a Dios, valores en la palabra, valores en Dios, y esto va a ser una contracultura en el mundo que va a ser oposición. No podemos vivir en esa corrupción sin importar el costo que pueda tener o el beneficio aparente que puedan tener. Nosotros queremos seguir siendo gente consagrada y reconocer también tu grandeza. Tú eres el que nos libras, tú eres el que nos bendices, y también, Señor, que exaltemos tu nombre. Dice David que aclamemos con intensidad, que exaltemos con una reverencia y que también invitemos a otros para que sean parte de la alabanza. Nosotros hoy te alabamos porque aún por medios electrónicos podemos inspirarnos, podemos compartir, podemos tener esta palabra, Señor, y de verdad nos bendice mucho el testimonio de los hermanos que son fieles, de los hermanos que siguen adelante. Oramos por los muchos enfermos, oramos por el consuelo a las familias que han tenido pérdidas fatales en esta circunstancia tan adversa que tenemos, pero nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu bendición sea evidente en todo. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, hermanos. Dios les bendiga.